Estimados estudiantes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes se estén conectando a esta clase magistral correspondiente a la semana número 11. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el control de costos, ya como entrando ya a las fases finales de lo que tiene que ver con costos, con la gestión del costo específicamente. Entonces, cuando estamos controlando costos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo nosotros es monitorear cómo va el proyecto desde el punto de vista del costo, determinar si el costo está por debajo del especificado, si está por encima de lo que se va previsto, si es necesario actualizar el costo, si hay que gestionar cambios en la línea base del costo. Esas son las actividades básicamente relacionadas con control de costo. ¿Qué se requiere para poder controlar los costos? Entonces, primero se tiene que conocer el valor del costo real en el cual ha incurrido el proyecto. Si yo conozco el costo real de lo que he ejecutado en mi proyecto, pues yo puedo establecer los planes necesarios. Si tengo que gestionar cambios o si por el contrario mi proyecto tiene una buena salud desde ese aspecto. Si necesito gestionar cambios relacionados con costo, pues como hemos mencionado en otros escenarios, es importante realizarlo mediante un proceso formal. Justificar el por qué requerimos cambiar algún costo, principalmente cuando se requieren más recursos económicos para poder ejecutar alguna actividad en la cual pues el costo ha subido frente a lo que inicialmente se planificó. Por lo tanto, es importante analizar cuáles son los recursos económicos que se han consumido en el desarrollo del proyecto y pues la idea es que ese consumo, ese gasto que se han generado por el avance del proyecto, pues coincida con el trabajo realmente ejecutado. De esta manera, usted como director de proyecto puede establecer si su proyecto tiene una muy buena salud en costos o si por el contrario tiene sobrecostos. Entonces, le está costando más de lo que inicialmente había planificado. Entonces, como directores de proyecto tenemos que poner mucha atención en esto. Entonces, si le pongo yo atención al tema de los costos, ¿qué requiero también estar monitoreando? Entonces, debo asegurar que las solicitudes pues se hagan formalmente y oportunamente. Entonces, en lo posible actuar preventivamente. Si usted ve que alguna actividad se le está disparando el costo por alguna razón, debe informarlo oportunamente a su grupo de interesados, al patrocinador del proyecto, para que gestione los recursos si aplica. Como mencioné anteriormente, pues asegurar pues que los gastos, perdón, no excedan lo que se ha autorizado de fondos por el periodo de tiempo. Hay que hacer monitoreo de la línea base del costo. Recuerden ustedes que la línea base del costo fue conformada con el presupuesto y es importante mirar cómo se está comportando el costo con respecto a esa línea base del costo. Siempre, pues en lo posible, debemos estar lo más cerca a la línea base originalmente trazada. Si hay sobrecostos, recuerden que lo importante es realizar las solicitudes de forma oportuna y por supuesto utilizando medios formales. En lo posible, pues evitar que se incluyan cambios no aprobados. Recuerden que el aprobar cambios fuera de lo estipulado puede generar problemas de sobrecostos adicionales y entrar en conflictos con el patrocinador o el cliente de nuestro proyecto. Por supuesto, como directores de proyecto, gerentes de proyecto, tenemos que ser proactivos y evitar que los costos se nos disparen en algún momento determinado. Debemos siempre estar buscando acciones encaminadas a que el costo se mantenga dentro de las tolerancias que especificamos en nuestro plan de gestión del costo. ¿Qué debo tener en cuenta entonces para hacer un adecuado control del costo? Entonces, primero, el documento o plantilla, plan de gestión del costo, del cual hablamos anteriormente. La línea base del costo, recuerde que la línea base del costo hace parte del presupuesto aprobado, y tengo que tener claros cuáles son los requisitos de financiamiento, cada cuánto
mi proyecto va a recibir desembolsos siempre y cuando los recursos provengan de una entidad financiera. ¿Cuáles son esas herramientas que vamos a utilizar nosotros como gerentes, directores de proyecto para hacer el control de costos? Entonces, primero, el juicio de expertos. Recuerden que dentro de mi equipo de proyecto puedo tener a alguien experto en temas relacionados con control de costos, o puedo trabajar con alguien externo al proyecto o incluso externo a la organización que maneje temas como el análisis de variación. Entonces, la variación con respecto a la línea base del costo, o que sea experto o tenga muy buenos conocimientos en lo que es el análisis del valor ganado, el cual vamos a estudiar en unos momentos. Expertos en pronósticos y análisis financiero, pronósticos de costos a futuro principalmente. Bien, miremos entonces la técnica de análisis de datos y nos vamos a enfocar principalmente en el análisis del valor ganado. Entonces, la herramienta del análisis del valor ganado es una herramienta súper importante porque les permite a ustedes controlar los costos de manera tal que ustedes integran en una misma línea base la línea base del alcance, la línea base del cronograma y la línea base del costo, con el objetivo de medir el desempeño general del proyecto. Entonces, el análisis del valor ganado se va a fundamentar en tres indicadores, en tres valores. Entonces, ¿cuáles son esos tres valores principales con los cuales ustedes van a empezar a hacer ese análisis? Primero, debemos estipular cuál es el valor planificado. Y el valor planificado simplemente es ese presupuesto que se autorizó para unos trabajos determinados que hemos programado previamente. Entonces, el valor planificado les va a indicar a ustedes cuál es el trabajo, cuál es el avance realizado en términos de unos costos planificados hasta un momento determinado. Ese valor planificado, pues usted lo va a monitorear según la duración del proyecto, mes a mes, semana a semana. Y la suma total de ese valor planificado se va a conocer, ese indicador se conoce como el presupuesto hasta la conclusión o BAC. Entonces, el BAC va a ser el presupuesto planificado. Ese BAC va a coincidir con su presupuesto que elaboró en semanas anteriores. Tengo otro indicador llamado el EB, llamado valor ganado. ¿Y qué es el valor ganado? Entonces, el valor ganado es una medida de trabajo expresada en términos del presupuesto, el trabajo realizado, el trabajo realmente ejecutado. ¿Para qué utilizo el valor ganado? Entonces voy a calcular el porcentaje, el avance del proyecto hasta ese momento, hasta un determinado momento en el tiempo. Y esto pues este indicador me permite calcular algunas tendencias, hacer proyecciones del trabajo hacia un plazo futuro. Entonces el valor ganado, ahí lo hemos definido. Y finalmente tengo el tercer parámetro llamado costo real. El costo real, como su nombre lo indica, es el costo en el cual ha incurrido el proyecto hasta un determinado momento. Entonces, esos tres valores me van a permitir hacer análisis, unos análisis que me van a indicar si mi proyecto está atrasado, si está adelantado, si tiene o no sobrecostos, que eso es lo que nos interesa a nosotros determinar. Vamos a determinar con base en esos parámetros el análisis de variación. Entonces yo puedo tener análisis de variación para el costo o puedo calcular la variación del cronograma. Entonces la variación del costo la vamos a llamar CB. ¿Y cómo calculo la variación del costo? Como valor ganado menos costo actual. ¿Cómo calculo la variación del cronograma? Como valor ganado menos valor planificado. Y podría también calcular la variación hasta la conclusión. Esto siempre y cuando yo necesite recursos adicionales para completar mi proyecto. Entonces colocamos variación a la conclusión BAC VAC menos el BAC, que fue el presupuesto aprobado inicial, menos el EAC. El EAC es la estimación a la conclusión. Eso siempre y cuando yo necesite recursos adicionales para completar mi proyecto. Entonces, en la variación del cronograma.
La variación del cronograma entonces le va a indicar a usted si su proyecto va adelantado o va atrasado. Entonces, si yo tengo un valor positivo para la variación del cronograma, significa que estoy bien de tiempo. Pero si tengo un valor negativo, es decir, donde lo que he ejecutado con el valor ganado está por debajo de lo planificado, me va a dar negativo, estoy atrasado. Entonces, primer indicador, eso le va a indicar, le va a mostrar a usted como gerente que va atrasado y que es necesario implementar planes de acción. La variación del costo, entonces le va a decir si su proyecto tiene déficit o superávit. Entonces, un valor negativo le dice que usted está en déficit, tiene sobrecostos. Pero si usted ha controlado muy bien su costo, el CB le va a dar positivo y tengo un buen indicador para mi proyecto. Entonces, hemos controlado adecuadamente los costos. Pero también puedo evaluar el desempeño del costo del proyecto y del cronograma del proyecto utilizando los indicadores como SPI y el CPI. Entonces, el SPI mide el desempeño del cronograma. Entonces, cuando usted calcula el SPI, lo calcula como el valor ganado sobre el valor planificado. Y si usted obtiene un valor menor a 1, indica que su proyecto tiene atraso. Pero si el SPI tiene un valor mayor a 1, su proyecto va adelantado. Entonces hay que ponerle mucha atención a esos indicadores. De la misma forma puedo calcular el desempeño del costo. Valor ganado sobre el costo actual. Un CPI menor a 1 le indica que su proyecto tiene sobrecosto. Entonces pilas, pilas, mi estimado gerente. Si el CPI es mayor a 1, entonces su proyecto tiene un buen control de costos. No hay sobrecostos. Está por debajo del costo planificado. Bueno, entonces es importante que dentro de esos análisis de datos usted pueda analizar las tendencias. Entonces, ¿qué pasa si tengo sobrecostos? ¿Qué pasa si estoy atrasado? Entonces es necesario determinar si con el ritmo actual puedo viabilizar mi proyecto, si con el sobrecosto actual puedo terminar el proyecto dentro del presupuesto o si es necesario empezar a gestionar recursos adicionales. Entonces, para ello, me voy a apoyar en una gráfica. Entonces, fíjese usted que yo tengo mis tres parámetros iniciales, el costo actual, o costo real incurrido, el valor planificado y el valor ganado. Entonces, si por ejemplo, mi curva va por debajo del valor planificado, pues muy seguramente va a ser viable terminar dentro del BAC, es decir, el presupuesto inicialmente aprobado. Pero, si mi curva va por encima del valor planificado, entonces necesito determinar si termino con el presupuesto originalmente planificado o si necesito establecer un recurso adicional más. Entonces, si necesito hacer uso de reservas de gestión o de otras reservas para poder terminar el proyecto. Entonces, miremos esos análisis de variación y de pronósticos. Entonces, por ejemplo, acá tienen ustedes un proyecto con exceso de presupuesto y atraso. Eso es lo que me dice. Entonces, hay que determinar ahora las tendencias. Debo buscar primero pronósticos para saber si puedo terminar con el presupuesto originalmente aprobado o si necesito otro rubro adicional para poder terminar el proyecto. Entonces, a partir del desempeño que tengo en este momento del proyecto, yo puedo calcular esos pronósticos. Entonces, necesito calcular el EAC, necesito calcular el ETC. Entonces, voy a calcular el pronóstico del EAC. El EAC entonces va a trabajar a partir de costos reales. Entonces, el EAC, que es la estimación a la conclusión, va a ser igual al costo actual más la estimación a la conclusión. El EAC, entonces, también lo puedo calcular de otra forma. El EAC, teniendo en cuenta el desempeño real del proyecto, puede calcularse como EAC igual a costo actual más el BAC menos el valor ganado, siempre y cuando yo mantenga la tasa presupuestada durante el proyecto.
Vamos a tener unos indicadores con base en el desempeño actual. Podemos asumir que podemos seguir con el desempeño actual del costo o del cronograma y asimismo saber emplear las ecuaciones. Entonces, puedo seguir trabajando con el EAC, pero ahora lo que voy a asumir es que el desempeño del proyecto se mantiene. Entonces, yo puedo estimar EAC como el BAC sobre el CPI. Entonces, así puedo estimar el trabajo a la conclusión teniendo en cuenta el desempeño del costo. El CPI, recuerda que tiene que ver con costos. Ahora, yo puedo calcular también el EAC considerando tanto el CPI como el SPI. Si yo considero ambos indicadores, voy a asumir que cada uno de estos influirá en un 50-50, tanto el CPI como el SPI. Si considero o asumo ese peso de cada uno en la estimación del EAC, yo puedo estimar el EAC como el BAC menos EB sobre el CPI por SPI. Esa es otra técnica para estimar el EAC, la estimación a la conclusión. Bueno, también entonces podemos realizar el análisis de reserva. Entonces, en el análisis de reserva necesito establecer si mis reservas será necesario utilizarlas para poder terminar el proyecto. Si es el caso, pues tengo que gestionar esas reservas y hacer uso de ellas para que pueda yo utilizarlas dentro de mi proyecto. Si no las necesito, pues muy bien, porque esas reservas harán parte de las ganancias del proyecto. Pero bueno, es importante tener en cuenta si va a ser necesario utilizarlas o no. Y cómo sé de cierta forma si es necesario utilizar o no. Entonces necesito determinar el desempeño del trabajo que está pendiente por completar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a proyectar el desempeño del costo para lo que queda del proyecto. Entonces, si necesito gestionar la reserva, debo hacer lo siguiente. Vamos a calcular el TCPI, que es el índice de desempeño del trabajo pendiente por completar. Entonces, puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que veo ahí en pantalla. Puedo calcular el TCPI como el BAC menos EB sobre el BAC menos AC. Si está por debajo de 1, el BAC es viable. Pero, caso contrario, el BAC no es viable, el presupuesto de la conclusión no es viable y necesito gestionar reservas de gestión para poder completar el proyecto. Necesito gestionar recursos adicionales para poder completar el proyecto. Entonces, mire, fíjese usted la importancia que tienen todos estos indicadores a la hora de no solo controlar los costos, sino de gestionar adecuadamente los cambios en la línea base del costo. Y me permiten, obviamente, tomar decisiones como gerentes de proyecto pensando en la salud del mismo proyecto y en el cumplimiento hacia mi cliente. Entonces, les voy a proyectar el resumen de los indicadores del valor ganado. Entonces, hablamos del valor planificado, ahí ustedes pueden ver la definición, cómo lo uso. Entonces, valor ganado, tengo también el costo real o costo actual, tengo el presupuesto a la conclusión. Entonces, estos serán los valores de partida. EB, EB, AC y el BAC serán los valores de partida. Ahora, analicemos los indicadores. Entonces, tenemos la variación inicialmente como variación del costo, variación del cronograma. Ahí ustedes pueden ver cuál es la definición, pueden ver cómo se calcula y cómo interpretar los resultados. La columna del lado derecho le ayuda a interpretar el resultado. Tengo el desempeño, el índice de desempeño también del cronograma y el costo. Entonces, índice de desempeño, CPI, SPI. La definición de cada uno de ellos. ¿Cómo se calculan?
y cómo interpretar los resultados. También tengo obviamente el de la estimación a la conclusión. Muy bueno que ustedes detallen la lectura de cada uno de esos indicadores para que puedan asimilar muy bien el concepto y poderlo aplicar más adelante en sus proyectos. También tengo entonces las estimaciones a la conclusión y el índice de desempeño del trabajo por completar, definición de cada uno, cómo calcularlo cada uno y cómo debo interpretar cada uno de ellos. ¿Qué significa que esté por debajo de uno? ¿Qué es lo que significa que esté por encima de uno? Y listo, estos son todos los indicadores que tienen que ver con el análisis del valor ganado, como una herramienta de control de proyectos, control del costo del proyecto. Y después de hacer todo ese tipo de análisis de control de costo, pues finalmente, ¿qué obtengo? Entonces, primero, voy a obtener la información de desempeño del trabajo. Entonces, calculo yo mis indicadores CB, CPI, EAC, BAC, TCPI y los voy a evaluar por paquete de trabajo y los compararé con la línea base del costo. Entonces, ¿qué puedo concluir yo? Estoy por debajo del costo, estoy por encima del costo, estoy atrasado, estoy adelantado, requiero o no requiero recursos adicionales para completar el proyecto. También tengo el pronóstico de costos, el cual debo divulgarlo a todos los interesados del proyecto, para que sepan si necesito reserva de gestión o si por el contrario las reservas se van a volver parte de las ganancias. Y permanentemente estar actualizando los documentos del proyecto. ¿Qué documentos son susceptibles de actualización? El plan de gestión del costo. Si hay algún cambio en la línea base, también debo reportarlo. Y permanentemente estar actualizando esos documentos y reportándolos a los interesados. Veamos un ejemplo sobre cómo se maneja el valor ganado en un proyecto. Entonces tengo un proyecto determinado, un proyecto cualquiera, con una duración de 12 meses. Y el presupuesto es el que ustedes tienen ahí en pantalla. El problema me está compartiendo la línea base del costo. Entonces, la línea base del costo, ¿qué es? El costo acumulado. Costo acumulado. Entonces, me están dando una columna con los meses, otra con el costo mensual del proyecto mes a mes. Y lo que tengo que hacer en mi proyecto es calcular un costo acumulado. El costo acumulado ustedes lo pueden ver en la línea de color amarillo, que está en la gráfica del lado derecho. Ese es el presupuesto. Entonces tengo un diagrama de barras con los costos mes a mes. Tengo una línea amarilla que es la línea base del costo, sobre la cual voy a empezar a hacer mi análisis. Esa va a ser la línea con la que comparo yo el resto de cosas. Bien, entonces, con base en esa línea de base, esa versión 0 del costo, pues me piden a mí, como director de proyecto, que nos reunamos en el séptimo mes, nos vamos a reunir, vamos a hacerle seguimiento al proyecto. Y resulta que se está reportando un avance del 48.5% y hemos determinado que el costo acumulado es de 298.600. Necesitamos saber cómo va el proyecto. Vamos a suponer que se van a tomar correctivos para poner al día el cronograma, para saber si es viable dentro del presupuesto, manteniendo el mismo ritmo de trabajo. Entonces, nos vamos a preguntar ahí, ¿qué va a pasar con el proyecto? ¿Qué va a pasar con el proyecto? Entonces, primero, vamos a calcular lo planificado. Entonces, voy a calcular primero cuál debe ser el avance que debería tener el proyecto. Entonces, el avance programado debería ser del 58.3%. ¿Cómo lo calculo? Son 12 meses, me estoy reuniendo en el 7, entonces quiero saber cuánto debería haber avanzado. ¿Cuál es el avance real reportado? 48.5. Entonces ya eso me está diciendo que yo estoy atrasado. Debo calcular el valor planificado para el séptimo mes. Ah, bueno, entonces, ¿cómo lo planifico? Ah, bueno, entonces yo hago una sumatoria de lo que yo haya ejecutado hasta ese momento.
comparo con la línea base del costos. Entonces, determino el costo actual para el séptimo mes. Entonces, yo como ya tengo un valor acumulado de costos, ya sé cuánto es ese valor, 298.600. A partir de esos datos, empecemos a calcular. ¿Cómo calculo el valor ganado? El valor ganado entonces será lo que he ejecutado al séptimo mes por lo que he avanzado en porcentaje 48.5 sobre lo que tengo planificado. Y ahí tengo un valor, y ahí tengo mi valor ganado. 311.000, eso es lo que he ganado hasta el momento. Lo que he ejecutado. Bien, necesito calcular entonces los otros parámetros. Entonces, con base en las ecuaciones que vimos anteriormente, podemos calcular CB, SB, el CPI, SPI, el BAC y las estimaciones. Entonces, CB, si ustedes aplican la ecuación de EB menos actual cost, pues entonces nos está dando un valor positivo. Significa que estamos por debajo del costo, tenemos un superávit en el presupuesto. Si miramos el desempeño del cronograma, nos está dando negativo, quiere decir que estamos atrasados en el proyecto. Y ya lo hemos mirado en el enunciado, donde teníamos un avance planificado del 50 y algo por ciento y tenemos un 48% solamente de avance. Entonces, ahí ya el atraso es evidente y lo estoy corroborando con ese indicador. Miremos cómo se están desempeñando el costo del cronograma. Si yo miro el desempeño del costo del CPI, que usted lo calcula como el valor ganado sobre el costo actual, entonces fíjese que le está dando un indicador mayor a 1. ¿Qué significa cuando está el indicador mayor a 1? Que no hay sobrecostos y ya lo estamos ratificando. Nuevamente, el proyecto no tiene problemas de costos, pero el proyecto sí tiene problemas con el cronograma. Al calcular el SPI tengo un indicador que vale 0.83. Menor a 1 significa atraso. Entonces, bueno, tenemos que empezar a tomar decisiones. Tenemos que mirar si hay que aplicar algún plan de contingencia para poner al día el proyecto. Entonces, primero necesito determinar cuál es el presupuesto autorizado. El presupuesto autorizado es de 594.000. Entonces, necesitamos determinar cuál es la estimación a la conclusión manteniendo el mismo ritmo de trabajo. Si mantenemos el mismo ritmo de trabajo y aplicamos las ecuaciones del EAC, vamos a obtener un valor de 582.230. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ponerme al día sin recurrir a las reservas de gestión. Importantísimo. La estimación, el ETC, la variación es de 282.630. Y finalmente, necesito determinar el desempeño manteniendo la misma eficiencia del costo, 0.96. Estoy ratificando que todavía es viable entregar el proyecto con el mismo presupuesto BAC. No necesito recursos adicionales, no necesito gestionar cambios en la línea base para tomar las reservas de gestión y completar el proyecto. Y lo más importante, no va a haber sobrecostos. No tengo problemas de costos. Entonces, fíjense ustedes la importancia del cálculo de estos indicadores. Y que puedo planificar entregar a tiempo sin necesidad de recurrir a más dinero o a más recursos monetarios. Bien, espero que esto haya quedado lo suficientemente claro. Si hay alguna duda, alguna inquietud, por favor me contactan. Me escriben por el contacto a su tutor. Revisemos esto posteriormente para que ustedes lo puedan manipular y quedaré atento a cualquier inquietud. Para todos ustedes, un muy buen día. Que estén muy bien. Chao.